La Ciudad de México es una metrópoli construida sobre huesos. Literalmente. Cada rascacielos, cada estación del metro, cada plaza comercial está cimentada sobre capas de historia violenta. Rituales prehispánicos y tragedias que nunca descansaron en paz. No es una casualidad que sea una de las ciudades con más avistamientos paranormales documentados en América Latina. Esta es una recopilación aterradormente real de 4 leyendas que marcaron la historia oscura de la capital mexicana. Suscríbete. Eventos documentados en archivos policiales, crónicas periodistas y testimonios que las autoridades preferirían que olvidáramos. Después de conocer estas historias, entenderán por qué los capitalinos más viejos evitan ciertas calles después de medianoche y por qué hay estaciones del metro donde los trabajadores se niegan a hacer el turno nocturno solos. Leyenda número 1. El Callejón del Aguacate. El Portal de Coyoacán. En el corazón de Coyoacán, entre las calles empedradas que los turistas recorren tomando fotos, existe un callejón que los locales evitan después del atardecer. El Callejón del Aguacate. Una pequeña vía de no más de 50 metros. Ha sido el escenario de desapariciones inexplicables durante más de 4 siglos. La historia documentada comienza en 1621, cuando los archivos coloniales registran la desaparición de Diego de Ordaz, un comerciante español que fue visto por última vez entrando al callejón durante una noche de tormenta. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su ropa apareció perfectamente doblada en el centro del callejón. Sin una sola gota de lluvia a pesar del aguacero. Junto a la ropa había algo más inquietante, huellas de pies descalzos quemadas en las piedras, como si alguien de piel ardiente hubiese caminado sobre ellas. Durante los siguientes siglos, el patrón se repitió con escalofriante regularidad. Cada 23 años, alguien desaparecía en el callejón. Siempre durante tormentas, siempre dejando su ropa doblada, siempre las mismas huellas quemadas que desaparecían con el primer sol de la mañana. El caso más documentado ocurrió el 27 de septiembre de 1968, días antes de la masacre de Tlatelolco. María Elena Cervantes, estudiante de antropología de la UNAM, de 21 años, estaba investigando las leyendas urbanas de Coyoacán para su tesis. Había entrevistado a decenas de vecinos sobre el callejón, todos advirtiéndole que no entrara, especialmente durante la época de lluvias. María Elena decidió documentar el fenómeno. Entró al callejón a las 11:47 p.m. del 27 de septiembre, durante una tormenta particularmente violenta. Llevaba una cámara Polaroid, una grabadora de cinta y un diario donde anotaría sus observaciones. Su compañero de tesis, Roberto Alamilla, la esperaba en la entrada del callejón. A las 11:52 p.m., Roberto escuchó un grito que describió en el reporte policial como inhumano. La lluvia se detuvo instantáneamente. Un silencio antinatural cayó sobre el área. Roberto corrió hacia el callejón y encontró la escena que lo perseguiría el resto de su vida.
La ropa de María Elena estaba perfectamente doblada en el centro del callejón, completamente seca, a pesar de la lluvia torrencial de minutos antes. Su cámara estaba junto a la ropa, destruida desde dentro como si se hubiese derretido. La grabadora seguía funcionando, reproduciendo en loop un sonido que los expertos no pudieron identificar, pero que causaba náuseas y desorientación a quienes lo escuchaban por más de 30 segundos. Aterradormente. El diario fue lo más perturbador. Las primeras páginas contenían las notas normales de María Elena sobre la historia del callejón, pero las últimas 3 páginas, escritas aparentemente en los 5 minutos que estuvo sola, contenían texto en una caligrafía que los expertos confirmaron era la de María Elena, pero en un español del siglo XVI, mezclado con un náhuatl arcaico. El texto describía rituales de sacrificio, coordenadas de otros portales en la ciudad y una fecha: 1991. Exactamente 23 años después. El 27 de septiembre de 1991. La policía acordonó el Callejón del Aguacate. Habían decidido prevenir otra desaparición. 6 oficiales vigilaron ambas entradas del callejón desde las 6 de la tarde a las 11:47 de la noche, la misma hora de la desaparición de María Elena. Los radios de los policías comenzaron a emitir estática. Las lámparas del alumbrado público explotaron en secuencia, y en el centro del callejón, los oficiales juraron ver una figura. No era humana, no era una persona, era más bien una ausencia con forma humana. Un vacío en el espacio que absorbía la luz. La figura permaneció inmóvil durante exactamente 5 minutos. Luego, sin previo aviso, los 6 oficiales fueron lanzados hacia atrás por una fuerza invisible. Cuando se recuperaron, encontraron ropa doblada en el centro del callejón. Pero esta vez no era ropa moderna, era un hábito de una monja del siglo XVII, un uniforme de soldado revolucionario y un huipil prehispánico, entre otras prendas de diferentes épocas. Todas perfectamente preservadas como si fueran nuevas, y todas con las mismas huellas quemadas alrededor. La investigación posterior reveló algo aterrador. Cada prenda correspondía a personas desaparecidas en el callejón a lo largo de los siglos, pero había más prendas que desapariciones registradas. Mucho más. El callejón había estado cobrando víctimas desde antes de la conquista. En el 2010, durante las excavaciones para el mantenimiento del metro en la zona, los ingenieros encontraron algo que no debería existir. Un túnel prehispánico directamente debajo del Callejón del Aguacate, pero no era un túnel normal. Las paredes estaban cubiertas con obsidiana pulida que reflejaba las luces de manera imposible, creando la ilusión de profundidad infinita. En el centro del túnel encontraron un altar. Sobre él había objetos de diferentes épocas, joyas aztecas, rosarios coloniales, identificaciones modernas. Entre ellos estaba la credencial de estudiante de María Elena Cervantes. Pero lo imposible era que también había objetos del futuro. Una licencia de conducir con fecha de expedición del 2026, un teléfono celular de un modelo que no existe, una fotografía digital impresa de un edificio que no ha sido construido. El gobierno cerró el túnel inmediatamente. Oficialmente fue por riesgos estructurales.
Extraoficialmente, 3 de los trabajadores que entraron al túnel fueron internados en psiquiátricos, murmurando sobre la ciudad debajo de la ciudad y los que caminan entre tiempos. El callejón del aguacate sigue ahí. Los turistas pasan por él durante el día sin saber su historia, pero después de las 11 de la noche, ni siquiera los perros callejeros se atreven a cruzarlo. Y cada 23 años, alguien desaparece. La próxima fecha calculada fue 2014, pero ese año desaparecieron 3 personas, no una. Es decir, que quizás el patrón está acelerándose. La estación fantasma del metro Ejecatl. El sistema de transporte colectivo del metro de la Ciudad de México tiene 195 estaciones oficiales. Pero los trabajadores más antiguos saben que en realidad son 196. La estación que falta en los mapas, la que no aparece en ningún registro oficial, es Ejecatl, el dios azteca del viento. La construcción de esta estación comenzó en 1969 como parte de la Línea 2. Estaba ubicada entre Pino Suárez y San Antonio Abad, diseñada para aliviar el flujo de pasajeros en el centro. Pero nunca abrió al público. Suscríbete. Lo que encontraron ahí, durante la excavación, lo cambió todo. A 20 metros de profundidad, los trabajadores atravesaron lo que parecía ser el techo de una estructura masiva. Era un templo, pero no como los que conocemos. Este estaba invertido, construido hacia abajo en lugar de hacia arriba. Los arqueólogos fecharon la estructura en aproximadamente 1200 después de Cristo, pero los materiales y técnicas de construcción no correspondían con ninguna cultura mesoamericana conocida. El ingeniero en jefe, Rodolfo Sánchez Paredes, documentó los primeros eventos extraños en su bitácora personal, encontrada años después de su muerte. Según sus notas, los problemas comenzaron inmediatamente después de penetrar el techo del templo. Los trabajadores del turno nocturno reportaban escuchar tambores y flautas desde las profundidades. Las herramientas desaparecían y aparecían en lugares imposibles, algunas incrustadas en paredes de concreto fresco que habían estado sólido por días. 3 trabajadores juraron haber visto procesiones de figuras traslúcidas, caminando por los túneles en construcción. Figuras que vestían ropajes prehispánicos pero cuyos rostros estaban ausentes. No borrados o cubiertos, simplemente ausentes, como si esa parte de su existencia hubiese sido eliminada. El 15 de marzo de 1970 ocurrió el primer accidente fatal, o lo que oficialmente se catalogó como accidente. 12 trabajadores del turno nocturno descendieron a la estación en construcción a las 10 de la noche. A las 2 de la madrugada, sus compañeros en la superficie escucharon lo que describieron como viento huracanado, viniendo desde abajo, lo cual era imposible en un espacio cerrado subterráneo. Cuando el equipo de rescate bajó, encontraron a 11 de los 12 trabajadores. Estaban vivos pero en estado catatónico, parados en círculo alrededor del hoyo que llevaba al templo invertido. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos, sin iris ni pupila. Sus bocas se movían al unísono, murmurando algo en náhuatl. Y los lingüistas después lo tradujeron como
El viento bajo la tierra despierta. Los pasos sin sonido regresan. El 12º trabajador, Manuel Herrera, nunca fue encontrado. Pero su casco apareció. Estaba incrustado en el techo de la estación a 15 metros de altura, fundido en el concreto como si siempre hubiese sido parte de la estructura. Dentro del casco había cenizas que el análisis confirmó eran restos humanos, pero restos que mostraban signos de haber sido cremados a temperaturas imposibles de alcanzar en 1970. Temperaturas que solo la tecnología moderna de cremación puede lograr. Después de 3 meses de incidentes cada vez más violentos y extraños, el gobierno tomó una decisión sin precedentes. La estación Ejecatl sería sellada y borrada de todos los registros oficiales. Pero antes, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrían 48 horas para documentar el templo invertido. Lo que encontraron ahí abajo desafiaría cualquier lógica arqueológica. El templo se extendía hacia abajo por lo menos 7 niveles, cada uno más grande que el anterior, lo cual es geométricamente imposible sin que las estructuras se superpongan. Las paredes estaban cubiertas con murales que mostraban la Ciudad de México, pero diferente. Mostraban el metro funcionando, edificios modernos, pero todo sumergido bajo el agua, con pirámides flotando invertidas en lo que parecía ser el cielo bajo el agua. En el 7º nivel, el más profundo al que lograron llegar, encontraron una cámara circular con 196 nichos en las paredes, cada una representando algo diferente. En el nivel 196 estaba vacío. Cuando uno de los arqueólogos tocó el nicho vacío, todas las estatuas giraron sus cabezas hacia él al unísono. El equipo evacuó inmediatamente. Esa misma noche, toneladas de concreto fueron vertidas en la estación, sellándola. Oficialmente, la construcción fue cancelada por inestabilidad geológica. Aterradormente. Pero sellar la estación no detuvo los fenómenos. Los conductores del metro que pasaban por ese tramo entre Pino Suárez y San Antonio Abad durante el servicio nocturno de mantenimiento reportan algo consistente. A veces, el tren se detiene solo. Las puertas se abren y por unos segundos pueden ver una estación completa, iluminada, moderna pero vacía, completamente vacía, excepto por las sombras que no proyecta nadie. El 19 de septiembre del 2017, exactamente 32 años después del terremoto del 85, otro sismo sacudió la Ciudad de México. Por 3 minutos después del temblor, múltiples pasajeros en diferentes estaciones reportaron el mismo fenómeno. Vieron una estación adicional en los mapas del metro. La estación Ejecatl apareció brevemente, mostrada entre Pino Suárez y San Antonio Abad, pero lo más perturbador fueron los videos. 7 personas diferentes en 7 estaciones diferentes grabaron el momento. En todos los videos, cuando la cámara enfoca el mapa mostrando Ejecatl, se puede ver el reflejo de alguien más en el vidrio que cubre el mapa. Una figura que no estaba ahí físicamente. Una figura que parece estar del otro lado del mapa, en otro metro, en otra ciudad, grabando de vuelta. El gobierno confiscó todos los videos originales, pero las copias ya habían circulado en internet. Los expertos en edición digital no pueden explicar cómo todas las figuras reflejadas, a pesar de estar en videos diferentes, parecen ser la misma persona, o al menos lo que alguna vez
fue una persona. El edificio Ermita, los pisos que no deberían existir. En 1972, en la colonia Ermita, Zaragoza, se comenzó la construcción de lo que sería el complejo habitacional más moderno de la zona. El edificio Ermita, diseñado por el arquitecto Carlos Mendoza Ríos, prometía ser una maravilla de la arquitectura moderna. 20 pisos de departamentos de lujo con una vista privilegiada de la ciudad. Pero el edificio nunca se completó. Oficialmente, la constructora quebró cuando la estructura tenía 18 pisos. Extraoficialmente, los trabajadores se negaron a seguir construyendo después de lo que encontraron en el piso 19. Los planos originales mostraban claramente 20 pisos, pero cuando los trabajadores comenzaron a construir el 19, se dieron cuenta de algo imposible. El piso ya estaba construido. No parcialmente, sino completamente. Con acabados, puertas, ventanas, incluso muebles que no correspondían a la época. Algunos parecían antiguos, del siglo XIX, y otros parecían futuristas, con diseños y materiales que no existían en 1972. El capataz de la obra, Joaquín Delgado, decidió explorar el piso 19 con 3 trabajadores el 14 de agosto de 1972. Lo que encontraron fue documentado en un reporte de la constructora, que intentaron destruir, pero del cual sobrevivieron copias que circularon entre los trabajadores de la construcción durante décadas. El piso 19 no tenía la distribución de los planos. En lugar de 8 departamentos, era un laberinto de pasillos que no deberían poder existir en el espacio físico disponible. Los pasillos se extendían más allá de los límites del edificio, pero cuando miraban por las ventanas, podían ver que estaban todavía dentro de la estructura. En uno de los departamentos encontraron fotografías familiares, pero las familias en las fotos vestían ropas de diferentes épocas, en la misma imagen. Un hombre con traje a los 20 junto a una mujer con ropa de los 90. Niños vestidos como en la época colonial junto a adolescentes con ropa que parecía de décadas futuras. Y en todas las fotos, en el fondo, siempre el mismo edificio. El edificio Ermita, pero completo, con sus 20 pisos. Lo más perturbador fue el departamento 1907. La puerta tenía ese número, lo cual era extraño porque deberían ser máximo 8 departamentos. Dentro encontraron a una familia completa. Padre, madre, 3 hijos sentados en la mesa del comedor, pero no se movían. No porque estuvieran muertos, sino porque parecían estar entre fotogramas de existencia. Joaquín describió que era como ver una película pausada, pero tridimensional. Cuando uno de los trabajadores tocó al padre de la familia, este giró la cabeza lentamente, muy lentamente. Tomó casi 1 minuto completar el movimiento. Su boca se abrió y dijo una sola palabra que tardó 5 minutos en pronunciar. Dijo: suscríbete. El equipo evacuó inmediatamente. La construcción se detuvo ese mismo día. El edificio fue abandonado con 18 pisos oficiales, el 19 sin reconocer y el 20 sin construir. O eso creían. Durante los años 70 y 80, el edificio abandonado se convirtió en refugio para indigentes y drogadictos.
pero ninguno permanecía más de una noche. Todos contaban la misma historia, escuchaban una fiesta en el piso 19, música de diferentes épocas superpuesta, conversaciones en español pero con modismos de diferentes siglos, risas que se convertían en llantos y vuelta a risas sin transición. En 1984, un grupo de estudiantes de arquitectura de la UNAM decidió explorar el edificio para un proyecto. Subieron hasta el piso 18 sin problemas, pero cuando llegaron a las escaleras que llevaban al 19, encontraron algo imposible. Había un piso 20. Según sus testimonios, subieron al piso 20 saltándose el 19, que parecía sellado con una sustancia que describieron como oscuridad sólida. El piso 20 era un penthouse lujoso, completamente amueblado y decorado. Pero todo estaba mal. Los muebles estaban en el techo, las ventanas mostraban la ciudad pero invertida, con el cielo abajo y la tierra arriba, y había residentes. Los estudiantes juraron haber visto personas viviendo normalmente en ese espacio invertido, caminando en el techo, usando los muebles al revés. Una de estas personas los vio, caminó hacia ellos por el techo y les habló, pero sus palabras salían al revés, como una grabación reproducida en reversa. Cuando los estudiantes grabaron el encuentro y después reprodujeron la cinta al revés, el mensaje era claro. Decía: Nimredo Butsermeis, Oda Nimredaratsekmun, Oda Nimredatseonoisi Fidele, Icaratsenaire Bedón. No deberían estar aquí. El edificio no está terminado. Nunca estará terminado. Siempre estuvo terminado. La Ciudad de México no es solo una ciudad construida sobre un lago. Es una superposición de civilizaciones, azteca, toltecas, españoles y lo moderno, que filtran sus historias y secretos unos sobre otras. Estas capas no están muertas. Generan grietas en la realidad, portales y anomalías como el Callejón del Aguacate, la estación Ejecatl o el edificio Ermita, que existen en múltiples dimensiones o tiempos a la vez. La ciudad está marcada por tragedias y dolores históricos que nunca desaparecen, sino que permanecen latentes y a veces resurgen. Los habitantes antiguos lo saben y por eso siguen las reglas no escritas para evitar ser atrapados por estos misterios. Cada temblor o construcción debilita las barreras entre realidades, haciendo que el pasado pueda reclamar el presente. La advertencia que les hago es clara. La ciudad observa a quienes la exploran y a veces decide quedarse con algunos. Las señales de estos fenómenos están ahí para quien se atreva a mirar. Estaciones de metro fantasma, edificios imposibles, callejones cambiantes y sombras sin dueño. El verdadero terror no son los fantasmas, sino descubrir que el pasado sigue aquí, esperando el momento de regresar. Yo soy el documentalista. Y esto fue Historias de Terror de la Ciudad de México. Aterradormente.